Bueno, para esta clase eh, voy a empezar por lo más básico, que es desde milímetros. Seguimos por fracciones de pulgada, 32avos, 64avos, 128avos y ahí termina. Para esta primera parte vamos a ver milímetros, que es el más sencillo. No hay que hacer lo más sencillo, no hay que hacer comprobaciones. Todo tiene que ser más práctico con el simulador que está disponible, con el simulador de Stefanelli. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a Google y buscar el simulador. Entonces aquí ponemos simulador calibrador pie de rey Vernier en milímetros. Es como la forma más fácil y más rápida de ubicarlo. En esta opción que dice calibrador virtual, simulador Nonio en milímetros 0.05, que equivale a la precisión de ese calibrador, le damos clic. Aquí encontramos ya la página que es del señor Eduardo Stefanelli, que es un profesor brasilero, quien diseñó esta página para poder aprender mejor el calibrador con su simulador. Si yo subo la página, me voy a dar cuenta que aquí está el simulador como tal. Aquí lo paro el nonio y empiezo por las mediciones más básicas. ¿Cómo yo mido en milímetros? Fácil, simplemente desplazo el nonio y las mediciones más sencillas son que yo cuento las rayas que hay en la reglilla fija del calibrador, esa reglilla no se mueve. Las voy a contar de 0 a este 0 de acá, la del nonio. Entonces yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, en esta medición que dice 23, quiere decir 23 milímetros. Es decir, yo cuento las rayas que hay de 0 a 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 rayas. Una de las condiciones para contar de raya a raya es que este 0 coincida con una de las rayas de arriba, ¿sí? Si yo quiero hacer una conversión de milímetros a centímetros, pues simplemente cojo esta comita y la desplazo hacia la izquierda, o sea, me quedan 2.3 centímetros. Pero como estamos leyendo en milímetros, queda 23 milímetros. Eso como primera parte. Ahora vamos a ver el tema de la precisión. La precisión simplemente se juega con las rayas que están aquí en el nonio, ¿sí? Cualquiera de las rayas que me coincida con una de las rayas de la reglilla fija de arriba me está dando la precisión del instrumento. Es decir, que esta medición me puede variar con los decimales que están aquí después de la coma, ¿sí? Entonces la idea es poder hacer una precisión coincidiendo cualquiera de las rayas con las de arriba. Entonces vamos a hacer un ejemplo de precisión. Por ejemplo, tenemos acá esta medición, ¿sí? Entonces si nos damos cuenta, de 0 a 0 hay 5 rayas, 1, 2, 3, 4, 5, que es de 0 a 0, el conteo de rayas, o sea, son 5 milímetros. Ahora vamos a mirar los decimales, punto 30, ¿sí? ¿Por qué punto 30? Porque si yo, aquí este simulador me da la opción de aumentar la visión de la medida. 30, ¿por qué? Porque yo trato de mirar a ver qué raya de las de abajo del nonio me coinciden con las de arriba. Entonces yo me doy cuenta acá que la que me coincide es la raya número 3. Estas rayas de aquí no me coinciden, casi esta, pero no coincide. Me coincide la raya número 3. Entonces por eso da 5.30. Ahora, este calibrador tiene una precisión de 0.05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Por eso es que en la escala de abajo, entre los números, hay una raya que está en la mitad. Esa raya que está en la mitad equivale a 0.05, ¿sí? Es decir, que si yo tengo esta misma medida y yo quiero darle una precisión de 5.35, trato de coincidir esta raya acá, ¿sí? Esta raya de abajo acá. Entonces voy a tratar de correrla un poquito y me da 5.35 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí está la precisión que pasa de punto 30 aquí en la raya 3 y me coincide exactamente aquí en la mitad de 3 y 4.
Entonces ninguna de las otras rayas me va a coincidir con nada, sino que únicamente esta me va a coincidir. Entonces por eso es 5.35 milímetros. Hasta aquí es digamos que las mediciones en milímetros. Yo puedo dar milímetros mucho más allá. Por ejemplo, aquí puedo dar una medición de 100 milímetros. ¿Listo? Si yo aumento la lupita y me corro un poquito, ahí son 100 milímetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo sumo las rayas que hay aquí arriba, desde el 0 a este 0, voy a contar 100 rayas, o sea, 100 milímetros. Pero pues yo lo puedo dar también en centímetros, puedo hacer la conversión. O sea, corro esta comita hacia la izquierda a un lugar y me dan 10 centímetros. Esto ya estoy dando la medida en centímetros. O sea que concluyendo puedo medir centímetros y milímetros con el calibrador en milímetros. Hasta aquí es la explicación en milímetros. Bueno, a partir de este momento vamos a aprender a hacer mediciones en pulgadas. Primero vamos a empezar con fracciones de pulgada, que es más sencillo, y después las otras mediciones que se hacen en 32avos, 64avos y 128avos. Para empezar, entonces ingresamos a Google, vamos al simulador de el calibrador Vernier en pulgadas. Aquí está. Listo, le damos a esta opción, esperamos a que cargue y vamos a encontrar esta opción, calibrador virtual simulador en fracciones de pulgadas. Le damos clic. Este es el mismo profesor que utilizamos para, o que nos tiene disponible como el simulador para aprender mediciones en fracciones de pulgada. Subimos la página, encontramos el simulador, le damos clic ahí, paramos el nonio y nos damos cuenta de una diferencia comparado al simulador en milímetros, que las mediciones están arriba del instrumento. ¿Listo? Bueno, entonces aquí para empezar podemos encontrar que de 0 a este 1 que está acá son 16 rayas. Si yo las cuento aquí, de 0 a 1 hay 16 rayas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16. ¿Listo? Lo mismo que en milímetros. Si yo llego y hago acá, me paro acá, voy a encontrar que tengo que contar las rayas desde este 0 grande a este 0 pequeño. ¿Cuántas rayas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo puedo decir 8 16avos de pulgada, ¿sí? Entonces yo puedo decir que hay 8 rayas. 8 16avos. ¿Por qué 8 16avos? Porque son 8 rayas de 0 a 0. Cuento las rayas y ya estuvo. Ahora, ¿por qué el simulador no me dice 8 16avos de pulgada? Porque simplemente lo que hizo fue simplificar. Entonces mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Mitad de 16, 8, mitad de 8. Mitad de 8, 4 y mitad de 2. Perdón, mitad de 4, 2. Por eso me da media pulgada. ¿Sí? Ahora, yo trato de mirar cómo cuento cada una de las rayas. Entonces acá, si yo me paro aquí, en esta primera raya, es un 16avo de pulgada. ¿Por qué? Porque es una raya de las 16 que hay acá, de 0 a 1. Si yo me paro acá, entonces yo puedo decir 2 16avos de pulgada. Pero ojo porque yo la puedo simplificar. Arriba 2, lo simplifico, mitad 2, 1, y abajo 16, mitad 16, 8. Entonces 1 octavo de pulgada. Lo mismo en la raya 3. Entonces aquí en la raya 3 me paro. Me da 3 16avos de pulgada. Porque la tercera raya de 16 rayas que hay de 0 a 1 pulgadas. ¿Listo? Ese es el truco de los 16avos y así sucesivamente. Cuando yo paro en una raya par, tengo que simplificar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la raya 4 es par. Entonces aquí el resultado me da un cuarto. ¿Por qué? Porque es la cuarta raya, entonces
4 rayas de 16, 1, 2, 3, 4, 4 rayas de 16, simplifico, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2, perdón, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, y hasta ahí llego, ¿listo? Entonces por eso me da un cuarto de pulgada, y así sucesivamente hasta completar la pulgada. Entonces aquí yo puedo decir que son 16 rayas de 16 rayas. Entonces si yo divido 16 arriba sobre 16 abajo, entonces todo número que está dividiéndose entre sí mismo es igual a 1. Entonces por eso me da una pulgada. Lo mismo pasa acá. Ahora, si me paso de una pulgada, entonces yo doy el número entero de la pulgada y le pongo la fracción, en este caso un 16, y así sucesivamente para la siguiente. 1, 1 octavo. Lo mismo ocurre acá. Aplica también para cuando me paso de 2 pulgadas. 2, 1, 16 y así sucesivamente. Hasta aquí es la explicación en fracciones de pulgada. Bueno, a continuación vamos a hacer las mediciones en 32avos de pulgada, que es como la precisión más sencilla después de las fracciones de pulgada. Entonces lo que tengo que hacer es mirar por qué 32avos de pulgada, ¿sí? Entonces yo sé que de aquí a aquí hay un 16avo de pulgada, ¿sí? De 0 a la primera raya de abajo hay un 16avo de pulgada, pero yo puedo dividir a la mitad este espacio, que es de 0 a un 16avo. ¿A qué equivale esa mitad? A un 32avo. ¿Sí? Eso es como el término general es ¿por qué 32avos de pulgada? Si yo trato de meter o trato de ubicar este 0 que está aquí arriba entre esta raya 0 y esta primera raya, en toda la mitad me doy cuenta de que es un 32avo de pulgada. Voy a tratar de cuadrarlo ahí. Listo, ahí ya lo ubiqué, un 32avo de pulgada. Si me doy cuenta, este 0 está entre 0 y una raya, ¿sí? Y me indica que es un 32avo de pulgada. También, porque me doy cuenta de eso, porque si me doy cuenta aquí la coincidencia de las rayas, esta raya 4 que está aquí arriba está coincidiendo con una de las rayas de abajo, y por eso indica que es un 32avo de pulgada. ¿Listo? Si yo corro acá, llego a un 16avo de pulgada, es decir, son 2 32avos. Si yo simplifico 2 32avos, me doy cuenta que mitad de 2 es 1 y mitad de 32 es 16, o sea, un 16avo de pulgada. Si yo sigo corriendo acá, me doy cuenta que hay 3 32avos de pulgada. ¿Por qué? Porque aquí hay 2, de 0 a un 16avo hay 2 32avos, y le sumo esta porción que vale un 32avo, o sea, 2 32avos más un 32avo me da 3 32avos. Lo mismo aquí serían 2, 4 32avos. ¿Por qué? Porque aquí de 0 a 1 la primera raya hay 2 32avos, o sea, un 16, y de aquí a aquí hay 4 32avos, o sea, 2 32avos más 4 32avos. Si yo lo simplifico, me queda un octavo de pulgada o 2 16avos de pulgada. ¿Listo? Ahí estoy jugando a simplificar las cifras pares. Pero si yo llego y me ubico acá, me da 5 32avos. ¿Por qué? Porque yo sumo 2, 4 y 1, que es en la mitad de estos dos, que es un 32avo, o sea, sumo 2, 4 más 1, 5 32avos de pulgada. Esa es la forma más práctica de hacer las mediciones en 32avos, para que lo tengamos en cuenta. Y así sucesivamente, hasta completar acá, antes de la pulgada, 31 32avos. Mire, me doy cuenta que este 4 coincide con la raya de las de abajo, y de aquí a acá, si sumo todos los 32avos, me voy a dar cuenta que hay 31 32avos. Es decir, conclusión, si yo llego y completo acá,
hago coincidir el 0 aquí en 1 pulgada, puedo estar perfectamente diciendo que son 32 32avos de pulgada, porque aquí hay 32 porciones de 0 a 1 en 32avos también, eso es válido también decirlo. De aquí en adelante, lo mismo que en las fracciones, yo simplemente lo que hago es pasarme de 1 pulgada y coincidir el 1/32avo, es decir, coincido la raya número 4 con una de las rayas de abajo. Entonces 1 pulgada, 1/32avo, o 1, 1/32avo de pulgada. Lo mismo para acá. ¿Listo? 2, 1/32avo de pulgada. Y así para otras medidas en 32avos, para que lo tengamos en cuenta. 2, 11/32avos de pulgada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tanto en 32avos como 64avos y 128avos los numeradores son números impares. Nunca voy a manejar números pares porque si no la medida estaría mal. ¿Listo? Esa es la medición práctica en 32avos de pulgada. Bueno, en estos momentos vamos a hacer la comprobación matemática de los 32avos de pulgada. ¿Cómo yo lo compruebo matemáticamente? Yo sé que aquí hay un 32avo, pero yo quiero comprobarlo matemáticamente. Entonces la forma más sencilla es haciendo una operación de fracciones. Esa es la forma más sencilla para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Por la ayuda de Word, que tiene editor de ecuaciones. Yo por ahí tengo un video aparte que trata cómo hacer las comprobaciones en Word y cómo hacer los recortes en pantalla. Entonces ese video también lo vamos a compartir. ¿Listo? Entonces me salto esa explicación porque en el otro video lo explico y lo voy a compartir para que se haga mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo las comprobaciones matemáticas? Primero lo que tengo que hacer es mirar en qué fracción está ubicado mi nonio, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que está aquí en 0, no ha pasado de un 16avo, entonces yo tomo como 0/32avos, perdón, 0/16avos, ¿listo? Entonces eso es lo primero que tengo que hacer, ubicar acá como fracción. Entonces aquí, fracción 0 sobre 16. La regla me dice que yo, cuando mido en 32avos, esto es regla, que multiplique por 2 y divida entre 2. Entonces acá le voy a poner esa operación. Entonces, multiplico entre 2 y divido entre 2. Entonces, multiplico entre 2, divido entre 2. Y hago esa operación. Entonces, eso es igual a ¿qué? Entonces, yo sé que para multiplicar fracciones, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Si yo multiplico 0 por 2 me da 0. Y si yo divido ese resultado en lo que me dé abajo, que es 16 por 2, ¿sí? Que son 32. Entonces me divido 0 entre 32 y por lo general me da 0. ¿Listo? Hasta ahí yo creo que está claro. Ahora, ¿qué sigue? La regla de 32avos me dice que sume un 32avo para todo. Entonces le voy a sumar un 32avo. ¿Listo? Entonces, más un 32avo. La regla me dice que tengo que sumar a este 0 2 y dividirlo entre 2. ¿Listo? Entonces, nuevamente la fracción. Pongo 2 sobre 2. Esto es como la... perdón, un 32. 1 sobre 32. Esa es la regla. Entonces, repaso. Multiplico la fracción, que es 0/16avos, por 2 sobre 2. Eso me da 0. Y a ese 0 le sumo un 32avo, que también es regla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso me da pues un 32avo.
Entonces el resultado 1 sobre 32. Y aquí está igual. Se me olvidó poner el igual ahí. Acá. ¿Listo? Entonces ese es el resultado de esa comprobación. ¿Listo? Para cuando yo vaya a tener otra medida en 32avos que sea pasando el 16avo de pulgada, porque estoy aquí entre 0 y un 16avo, pero pasando el 16avo de pulgada, pues se hace de manera similar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la comprobación de la siguiente medida. Entonces acá corro un poquito, paso de un 16avo de pulgada, aquí ya me pasé, me voy a parar aquí en toda la mitad entre un 16avo y un octavo o dos 16avos de pulgada. Y aquí encontramos que tenemos 3/32avos de pulgada, pero vamos a comprobarlo matemáticamente. Entonces yo lo compruebo también aquí así de la siguiente forma. Entonces pongo la fracción, primero pongo la fracción que me está dando aquí el instrumento, ¿sí? Que es un 16avo de pulgada, que es de 0 aquí esta raya de acá, y si pasa, voy a contar la raya que está pasada aquí arriba, entonces de aquí a aquí hay un 16avo de pulgada. ¿Listo? Entonces pongo un 16avo de pulgada, entonces aquí pongo 1 sobre 16. La regla me dice que multiplique entre 2 y divida entre 2, entonces aquí le doy multiplicar, fracción, multiplique entre 2, divida entre 2. ¿Eso qué resultado me va a dar? Si yo multiplico en línea 1 por 2, 2 y 16 por 2, debajo me da 32. 16 por 2 me da 32. Entonces hago la multiplicación. ¿Listo? Entonces 1 por 2, 2. Y abajo me da 32. ¿Listo? Aplica la misma regla de hace un momento. La regla me dice que le sume un 32avo. Entonces le sumo 1 sobre 32. Y eso me da, la regla matemática me dice que cuando yo tengo una suma de fracciones con denominador común, o sea, con denominador igual, sumo lo de arriba y dejo exactamente el mismo común denominador abajo. ¿Listo? Entonces aquí lo doy igual y sumo lo de arriba, que es 2 más 1, 3. Entonces 3. Y lo de abajo, entonces lo dejo tal cual como está abajo, 32. Y así he comprobado 3/32avos. ¿Listo? Eso en cuanto a las comprobaciones que están después de un 16avo de pulgada, o sea, después de la primera raya de la reglilla fija. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? Voy a ubicarla acá, me pasé, y la siguiente es la medición de 5/32avos. Ahí. ¿Listo? Vamos a comprobarla. Entonces, ¿cómo la compruebo? Exactamente igual. La única diferencia es que aquí, si yo me doy cuenta que de aquí a aquí, de este 0 de arriba, de este 0 de abajo que es el grande, al 0 de arriba que está arriba, hay dos rayas. Entonces son un 16avo y 2 16avos. Si yo me doy cuenta, este 2 16avos lo simplifican en fracciones de pulgada y queda 1 octavo de pulgada, pero lo vamos a tomar sin simplificar. Entonces vamos a hacer otra comprobación acá. Ahí vamos a hacerlo sin simplificar. Entonces vamos a tomar ese 2 16avos lo vamos a multiplicar por 2 sobre 2, que dice la regla. La regla no ha cambiado. 2
sobre 2, le doy igual, entonces multiplico lo de arriba, multiplico lo de abajo, entonces, en línea, 2 por 2, entonces acá arriba son 4, y 16 por 2, 32, ¿listo? Ahora, la regla también me dice que sume un 32avo, entonces más 1, 32avo. Y vamos a hacer esa operación, entonces sumo lo de arriba, 4 más 1, 5. Y abajo, como es denominador común, entonces lo dejo 32 igual. Entonces ya hemos comprobado 5/32, que es el mismo que me da acá, 5/32 de pulgada. Y así sucesivamente, siempre y cuando me coincida la raya 4. 25, por ejemplo, aquí da una medida de 25/32. ¿Por qué? Porque aquí esta raya 4 coincide con esta raya, con la raya 1. Y si yo me doy cuenta, compruebo acá 25/32 hasta acá, contando las rayas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, más la mitad que hay aquí, que es una, 25/32, y del mismo modo yo hago la comprobación matemática como lo hicimos anteriormente. Ahora, si yo quiero comprobar las que pasan de 1 pulgada, es exactamente lo mismo, lo único que yo le voy a agregar es el 1 acá, ¿sí? Ahí. Entonces, paso de 1 pulgada, 1, un 32avo. 1 pulgada, un 32avo. ¿Listo? Y las comprobaciones son igual. No le voy a poner este 1 en las comprobaciones, sino simplemente las fracciones que están dentro de las escalas. ¿Listo? Lo mismo para 2. 2, 1 32avo de pulgada. Y así sucesivamente para las demás. Bueno, a continuación vamos a hacer las mediciones en 64 avos de pulgada. Entonces las mediciones 64 avos de pulgada es que yo divido en 4 cada una de las fracciones. ¿Listo? Entonces yo divido en 4 cada una de las fracciones y voy a manejar las coincidencias de la raya 2 del nonio y las coincidencias de la raya 6 del nonio. ¿Listo? Entonces si yo me doy cuenta, divido la fracción, que es un 16avo, en 4 partecitas. Recordemos que de 0 a 8, esta división de 0 a 8, esta escala cabe dentro de cada uno de los 16avos de pulgada de abajo. ¿Listo? Entonces si yo me doy cuenta, aquí hay una partición, dos particiones, de 2 a 4, o sea, de 0 a 2 hay una partición, de 2 a 4 hay 2 particiones, de la raya 4 a la raya 6 hay 3 particiones, y de la raya 6 a la raya 8 hay 4 particiones. Por eso yo digo que lo divido en 4 particiones. ¿Listo? También es fundamental para saber cuánto voy sumándole a las rayas de abajo, para determinar en qué 64avo estoy más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es coincidir la raya 2 y la raya 6. En este caso vamos a coincidir la raya número 2. ¿Listo? Que equivale a un 64avo de pulgada. Si yo coincido la raya 6, acá, ahí equivale a 3 64avos de pulgada. Siempre, cuando coincido la raya 2, un 64avo, y si me coincide la raya 6, son 3 64avos de pulgada. Eso como la regla general. Ahora, ¿qué pasa si yo paso este 0 después de la primera fracción de un 16avo de pulgada? Entonces, y me ubico aquí en su primer 64avo. Mire, aquí ya me cambia 5 64avos. ¿Por qué? Porque aquí, en esta primera partición, hay 4 64avos más un 64avo, que es la primera partición. Entonces son 5 64avos de pulgada. Ahora, si me coincide en la raya 6, que es lo que voy a hacer acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí exactamente me está coincidiendo en la raya 6,
A los 4 que están aquí al inicio le sumo 3. Entonces 4 más 3 da 7/64 de pulgada. ¿Listo? Y así en la práctica voy a ubicar las otras mediciones. ¿Listo? Solamente es un ejercicio de sumar arriba en el numerador. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una parte que es un 16avo y aquí dos 16avos. O sea, son 8 particiones. Aquí la primera que son 4 más 4, 8. Miro donde me coincide que es en la raya 2 y le sumo 1, o sea, para 9. ¿Sí? Entonces, 4 más 4, 8 más 1, porque me coincide en la raya 2, son 9/64 de pulgada. ¿Listo? Ahora si yo voy más adelante y coincido en la raya 6, me da 11. ¿Por qué? Porque 4 más 4 da 8, más 3, 8, 9, 10, 11. 11/64 siempre y cuando me coincide en la raya número, en la raya 6. O sea, le sumo 3 para sacar la medición. O sea, son 11/64 de pulgada. Ese es el método práctico y así sucesivamente lo puedo hacer. ¿Listo? Lo mismo ocurre acá. Lo mismo acá ocurre con cuando me paso de una pulgada. Si yo me paro aquí, lo mismo, 1, un 64 de pulgada. Lo mismo ocurre aquí para la raya 6. Entonces 1, 3/64 de pulgada. Y así sucesivamente. Lo mismo aplica después de 2 y lo mismo después de 3. Para que no hayan confusiones. Ahora vamos a hacer la comprobación matemática para los 64 de pulgada. Entonces, si yo voy a comprobar la primer que es 1 sobre 64, pues hago exactamente lo mismo como la comprobación de un 32avo. ¿Sí? Multiplico por 0, 16. Ahora la regla me dice que multiplique por 4 dividido entre 4 me da un resultado y a esa regla le voy a sumar un 64avo si me coincide en la raya 2 o 3/64 si me coincide en la raya 6. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a comprobar este un 64. Entonces, ahí. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Entonces lo que tengo que hacer es mirar la primera fracción. ¿Cuál es la primera fracción? 0/16avos. ¿Por qué? Porque este 0 no pasa de un 16. Está antes de un 16avo. ¿Listo? El 0 de arriba. Entonces vamos a poner 0/16avos. Entonces vamos a hacer una nueva inserción de ecuación. Entonces aquí 0 sobre 16. La regla me dice que tengo que multiplicar por 4 y dividir entre 4 si estoy haciendo mediciones en 64 de pulgada. Entonces ...4 dividido entre 4. ¿Listo? ¿Eso a qué es igual? Pues aplico la misma norma, que lo mismo que anteriormente. Cuando yo multiplico una fracción de 0 por cualquier número me da 0. Entonces 0 por 4, 0. 0 dividido en lo que me da abajo, que es 16 por 4, 64, me da 0. Ahí, 0. Ahora, seguimos con la regla. Ahora, entonces acá seguimos con la regla. La regla me dice que cuando son medidas en 64avos, sumo. Si me coincide en la raya 1, perdón, en la raya 2, entonces le sumo un 64avo. Entonces, le sumo un 64avo. Eso me da un resultado. ¿Qué es igual a ese resultado? Ese resultado es un 64avo, porque un 64avo más 0 me da un 64avo. Entonces me da 1 sobre 64. Esa es la manera de comprobar 64avos cuando el nonio está a la mano izquierda del primer 16avo de pulgada. ¿Sí? Esa es la manera más eficiente de hacerlo. Ahora vamos a comprobar lo mismo para el siguiente, que es 3/64avos.
que es acá. Me pasé. Ahí, 3/64. Entonces la manera más eficiente, la manera matemática para comprobarlo es lo mismo que la anterior. Entonces, cojo la primera fracción que es 0,16, ¿sí? 0/16. La regla me dice que multiplique entre 4 y divida entre 4. Entonces por 4 dividido entre 4. ¿Eso qué resultado me da? Me da 0. ¿Sí? Y sigo con la regla. Entonces la regla me dice que para este caso que me coincide en la raya 6, aquí está en la raya 6, ¿sí? La regla me dice que tengo que sumar 3/64. Entonces sumo aquí más 3/64. 3/64. Y pues el resultado lógico es que cuando sumo 0 entre 3/64 me da 3/64. 0 más 3/64 me da 3/64. Y así lo compruebo matemáticamente. Ahora bien, si yo me paso de un 16avo de pulgada acá y me coincide en la raya 2, entonces vamos a comprobar los 5/64. Entonces lo que tengo que hacer es lo mismo que en los 32avos. Coger la primera fracción que es un 16avo de pulgada. Entonces cojo la primera fracción que es un 16avo de pulgada. Entonces aquí vamos a hacer la comprobación. 1/16. La regla me dice que multiplique por 4 y divida entre 4. Entonces multiplico por 4, dividido entre 4, 4 dividido entre 4, y multiplico en línea los numeradores y los denominadores. Entonces aquí igual, 1 por 4, 4, entonces 4 sobre 16 por 4, 64. ¿Listo? Y ahora entonces la regla me dice que le sume, si me coincide en la raya 2, que es en este caso, me coincide en la raya 2, le sumo un 64avo. Entonces le sumo un 64avo más 1 sobre 64avos. ¿Listo? Entonces acá encontramos que igual subamos lo de arriba, y como lo de abajo es común, entonces 1 más 5, 1 más 4, 5 sobre 64avos. ¿Listo? Y esa es la manera correcta de poderlo comprobar. Entonces 4 más 1, 5 sobre 64. Y así lo comprobamos. Ahora vamos a comprobar si me coincide en la raya 3. Entonces aquí, pasando de un 16avo de pulgada, entonces aquí me coincide en la raya 6, perdón, para 7/64. Entonces cojo acá un 16avo de pulgada. Entonces aquí insertar ecuación, fracción, un 16avo de pulgada, 1 sobre 16, 1 sobre 16, multiplico por 4 dividido entre 4, lo mismo, la misma regla, multiplico por 4 dividido entre 4, pero aquí me salté el por, acá, multiplico entre 4 dividido entre 4, y eso me da igual, me da lo de arriba, 1 por 4, 4, y 16 por 4 da 64. ¿Listo? Ahora ¿qué hago? Lo que hago es sumarle como regla, sumarle
3/64, que es la regla. Si me coincide en la raya 6, le sumo 3/64. Si me coincide en la raya 2, le sumo un 64. En este caso, como me está coincidiendo en la raya 6, entonces le sumo 3/64. Entonces acá vuelvo. Entonces más 3/64 de pulgada. Entonces el gran total es igual a que sumo lo de arriba y dejo en común lo de abajo. Entonces acá es 7 sobre 64, que esa es la comprobación de 7/64 como muestra acá el simulador. ¿Listo? Ahora que lo mismo ocurre como cuando estábamos comprobando 32avos. Si pasa a una fracción par, por ejemplo 2/16, que es un octavo de pulgada, entonces no voy a coger un octavo sino 2/16. ¿Listo? Y se me coincide aquí en la raya 2 para comprobar los 64avos. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar 9/64avos. Entonces de aquí a aquí hay 2/64avos. Cuento dos rayas de 0 a 0, hay 2, pero me coincide en la raya número 2 en el nonio. Entonces aquí cojo 2/64avos, insertar, entonces acá ecuación, perdón, 2/64, no, 2/16avos de pulgada, 2/16avos de pulgada, y hago la misma regla, entonces por 4 y divido entre 4, entonces por 4 y dividido entre 4. Eso es igual a ¿qué? Entonces 2 por 4, entonces aquí 8, aquí 8 sobre 16 por 4, 64avos. ¿Listo? La regla me dice que le sume 1 si me coincide en la raya número 2. Mire, aquí está en la raya número 2. Entonces le sume un 64avo. ¿Listo? Entonces aquí le sumo más 1 sobre 64avos. Y pues sumo lo de arriba, que es 8 más 1, 9, 64avos, porque lo de abajo es común y se deja tal cual. Entonces 9 sobre 64. Y esa es la manera de comprobar 9/64avos. Ahora lo mismo ocurre aquí cuando coincide en la raya número 6 para comprobar 11/64avos, pero no le vamos a sumar 1 sino 3. Entonces acá igual. ¿Listo? Vamos a hacerlo más rápido para comprobarlo más rápido. No, hagámoslo todo otra vez. Ahí. Entonces le damos aquí insertar ecuación, fracción. Vamos a poner nuevamente 2 sobre 16 igual la regla, multiplico por 4 y divido entre 4. Entonces aquí 4 sobre 4. Multiplico por 4 y divido entre 4. ¿Listo? Igual. Entonces 2 por 2, perdón, 2 por 4, 8 sobre 64. 8 sobre 64. La regla me dice que cuando me coincide en la raya 6, que es en este caso, me coincide en la raya 6, la raya de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en una de las de abajo le sume 3. Entonces le sumo 3/64avos. Entonces más 3/64avos. Y eso me da un resultado.
El resultado es 11/64. ¿Por qué? Sumo lo de arriba, 8 más 3, 11, y dejo exactamente el denominador común abajo. Entonces, 11/64. Y eso es todo lo que hay que hacer para comprobar las mediciones. Cuando esta fracción es par, que son 2/16 o 1/8, ¿sí? Lo mismo aplica para las otras fracciones, para 4, para 6, para 8, ¿sí? No cojo el 1/4, por ejemplo en este caso, ¿sí? No cojo el 1/4 para 64, sino cojo 4/16. En las fracciones impares también exactamente lo mismo. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta en las comprobaciones de 64avos. Recordemos que así es para todas las mediciones y es igual cuando pasan de 1 pulgada y 2 pulgadas. Entonces aquí por ejemplo vemos un ejemplo de 2/23/64avos. Entonces la base es 1, 2, 3, 4, 5, 5/16 y ahí multiplico por 4, divido entre 4. Ese resultado se lo sumo a la que coincide, que es la raya 6, o sea le sumamos 3/64avos y ese es el modo de comprobar. Listo, entonces esa es como la fórmula para poder comprobar las medidas en 64avos. Para las medidas en 128avos, la fórmula o la forma más práctica de hacerlo es coincidir o que coincidan la línea 1, la línea 3, la línea 5 o la línea 7 de la escala del nonio. Es decir que si yo hago coincidir acá la línea 1 me va a dar un 128avo. Si hago coincidir la línea acá 3 es 3 128avos. Si hago coincidir la línea 5, 5 128avos. Y si hago coincidir la línea número 7, entonces es 7 128avos. La comprobación matemática, por ejemplo, para esta, si este 0 está antes del 1/16avo de la línea del 1/16, es igual, parecido a como estábamos haciendo las comprobaciones iniciales. Entonces tomamos acá para 128avos, vamos a comprobar. Entonces vamos a comprobar esta que es de 7 128, entonces igual. Entonces ubicamos acá la fracción inicial, que en este caso sería la fracción de pulgada, que es 0 dividido 16. Ahora la comprobación para 128 es que me dice que tengo que multiplicar por 8 y dividir entre 8. Entonces multiplicar por 8 y dividir entre 8, eso me va a dar un resultado igual me va a dar un resultado equivalente a 0, ¿sí? A 0, ¿por qué? Porque 0 por 8 da 0 y 0 dividido entre 128, que es 16 por 8, que aquí me da 128 y arriba me da 0. Entonces eso me da 0, esta división de 0 sobre 128 me da 0. Entonces yo llego y lo simplifico y pongo 0. La regla me dice que si me coincide en 1 128, pues le sumo 128. Si me coincide en 3 128, le sumo 3 128. Si me coincide la línea del nonio acá en 5 128, pues le sumo 5 128. Pero en este caso, como la línea me está coincidiendo, la línea 7 me está coincidiendo con la de abajo, entonces le sumo 7 128. Entonces acá le sumamos más fracción 7 sobre 128. Ese resultado me va a dar 7 128, porque 0 más 7 128 me da 7 128. 7 sobre 128. Y listo, ya quedó comprobado. Esta es una de las que están antes de 1/16avo de pulgada. La misma forma de comprobarlo es con 1, 3, 5
y la que hicimos fue la del 7. Ahora, ¿qué pasa si está después de un 16avo de pulgada? Pues exactamente lo mismo, vamos a comprobarlo para la línea 3. A ver si nos deja correr ahí, 3. Entonces, si nos damos cuenta, este 0 está un poquito pasado de un 16avo de pulgada después de este 0, ¿sí? Entonces pasa un 16avo de pulgada y miramos las coincidencias de las líneas. Las coincidencias de las líneas tenemos acá 3, 128 avos. 3, la línea 3, ¿listo? Vamos a comprobar esa medición, si realmente da 11, 128. Entonces exactamente igual que como las comprobaciones anteriores, pero la regla ahora es un poquito diferente porque vamos a tener en cuenta 8 y le sumamos la coincidencia. Entonces acá insertar ecuación, fracción. Entonces cogemos un 16avo, que es la primera medida, 1 sobre 16. ¿Por qué un 16avo? Porque me pasa de un 16avo esta primera raya de abajo. Si estuviera pasada de aquí de 2,16, entonces cogemos 2,16. Si estuviera aquí pasada de 3,16, cogemos 3,16. La regla me dice que multiplique por 8 y divida entre 8. Multiplique entre 8 y divida entre 8. Eso me da un resultado de 1 por 8, 8 sobre 128. ¿Sí? Porque multiplico en serie. Arriba los numeradores y abajo los denominadores. Entonces 8, 16 por 8, 128. La regla me dice que si me coincide en la raya número 7, perdón, en la raya, pues si me coincide en algún par, entonces tengo que respetar ese impar. Entonces si me coincide en la raya 3, le sumo más 3, 128. Si me coincidiera en la raya número 7, entonces le sumaría 7, 128. Entonces le sumo más 3, 128. 3 sobre 128. Eso me da igual, tengo una suma de quebrados con denominadores comunes, los denominadores son iguales, entonces quedan igual, queda el mismo 128 igual, y sumo lo de arriba, entonces 8 más 3, 11, entonces 11 sobre 128, y así sucesivamente. Recordemos que aquí, después de 1/8, cogemos la fracción de 2/16, o sea, no simplificamos 2/16 para que me quede 1/8, sino que compruebo con 2/16avos. Si es, por ejemplo, esta, que es 17, 128, entonces cojo 2/16avos por 8 sobre 8, lo que me dé, le sumo la coincidencia. En este caso la coincidencia es un 128 de pulgada. El caso parecido es después de 1 pulgada, después de 2 pulgadas. No voy a coger el número grande ni cuento desde 0 para la 128avos, sino que parte de 1 y nuevo conteo, y así sucesivamente hasta terminar. Entonces esa es como la explicación de la guía. Recordemos que hay que hacer la escala hasta 1/4 de pulgada de los 32avos, 64avos y 128. En un video que hice una grabación sincrónica explico cómo debe ser esa guía, tomando un ejemplo de un compañero de ustedes, un estudiante que hizo bien la guía. Entonces ese también lo van a tener en cuenta para que se guíen. Muchísimas gracias por su atención.